para ganar el poco tiempo que tenemos en la instrucción. Así que corto mi imagen para que el video no salga tan pesado y partimos de inmediato. Voy a compartir la pantalla que habíamos quedado ayer. ¡A diablo! Así que ahí ya estamos entonces con... No sé si hay alguna duda o continuamos de aquí en adelante. Vamos a hacer varios Profe, ejercicios. ¿Sí? decirle a los colegas que apaguen los micrófonos, porfa. Sí, muy bien. Bueno, el día de ayer comenzamos a trabajar con nuestra función lógica sí, la cual tiene una sintaxis bien particular. Esta es una de las más utilizadas. Cuando me preguntan de repente cuál es la mejor función, no me atrevo a decirla, porque eso de mejor es relativo, ¿verdad? Cada uno va a ir potenciando más una respecto de otra. Entonces, pero esta sí es la más utilizada dentro de Excel, debido a que es la única que toma decisiones. Si yo hago una función, no sé, max, saca el valor más alto, pero no discrimina. Si utilizo la función eh, promedio, calcula el promedio y no discrimina. Entonces, la única que toma decisiones, si algo se cumple, esta condición lógica se cumple o no se cumple, ¿cierto? Son dos acciones distintas, pero la única función que toma este tipo de acciones es la función lógica sí. Por lo tanto, es la más recurrente, la más utilizada. Por eso en el nivel intermedio, y sobre todo en el avanzado, se explota sobremanera. Entonces yo por eso la muestro un poco acá en el primer nivel, para que la gente vaya tomando conocimiento, vaya ejercitándose, y cuando le toque eventualmente hacer ese curso, ya va a tener las nociones y no va a estar tan perdido. Bueno, después nos pusimos a trabajar con cifras para poder hacer algo respecto de lo que ustedes deben entregar. ¿Ok? Entonces, respecto a eso mismo, me voy a enganchar para hacer un ejercicio práctico que probablemente, de acuerdo a algunas planillas que he estado viendo, les podría servir para los trabajos que ustedes deben entregar. Acaba de aparecer Daniela. Lo vamos a integrar inmediatamente ahí a la asistencia. Voy a copiar esta misma planilla, ¿ya? Producto, y tenemos hasta octubre, ¿cierto? Lo voy a copiar, un poco más abajo. Enter. Ahí está copiada. Ahora, se trajo incluso los formatos. Entonces, ya que está seleccionada, voy a eliminar el formato condicional. Como está marcada, voy a borrar solo de la parte seleccionada. Y ahí ya tenemos valores. Bueno, este es un dato que deben llenar diariamente. Voy a suponer que son las ventas, ¿verdad? Lo más probable es que este número, inventado obviamente, ustedes tendrán que poner los valores reales, corresponde a la suma de las ventas que se hizo por jeringa. Estoy inventando aquí los productos. Este no se vendió en una sola venta 5.016. Lo más probable es que este es resultante de la suma de las ventas que se realizó en enero para el producto jeringa. Este es un resumen. Esto ya es un resumen. Entonces, lo más probable es que deban tener otra base, probablemente una hoja por producto, en donde tengan el detalle individual. La venta del 1, del día 2, del 3, no hubo venta el 4 ni el 5, el 6, 7, etcétera.
todo eso da una suma que es probablemente la que nosotros ponemos acá. ¿Okay? Entonces ya debemos ir teniendo ese desglose en otro lado. Una de las primeras planillas que me enviaron hablaba de un redondeo, ¿cierto? En respecto a un total, pero el número que estaba escrito era un dato duro, era un número tal cual como estos, escrito directamente, no resultante de ninguna fórmula, cálculo u operación matemática. Entonces, ¿de dónde salió ese dato? Es lo que ustedes debieran tener eh, bien desglosado. Y probablemente en la hoja resumen, tener justamente los totalizadores, el análisis ya un poco más crítico, más al dedillo. Estoy hablando de la mirada externa, ¿cierto? Que yo tengo, con total desconocimiento de lo que ustedes están haciendo. Así que, por favor, interrumpan sin ningún inconveniente para Roberto, aclarar cómo se hace esta... Sí, por favor. yo te voy a interrumpir. Mira, eso es muy parecido a lo que vamos a tener que hacer el viernes, porque Ya, nosotros vamos a tener que comparar todos los datos de ventas de todos nuestros productos, que cada uno de los que está ahí, jeringas, podría reemplazarse por uno de nuestros productos, por ejemplo, Sibila. Son las ventas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y nos están pidiendo hasta septiembre que las comparemos con octubre. Por supuesto que para poder compararlo, primero tenemos que tener los promedios de enero a septiembre. Entonces, ahí hay al tiro una primera comparación. Si el ya, promedio de enero a septiembre en octubre es superado, quiere decir que vamos bien con la venta de ya, nuestros productos. Otra posibilidad para mostrar sería lo que hicimos el otro día, que sacamos los máximos y los mínimos por mes. Entonces decimos, por ejemplo, en abril en jeringa, el mes que se vendió menos. Entonces analizamos por qué razón. Bueno, estábamos en pandemia, no podíamos salir. ¿Te fijas? Ese tipo de detalle. Y supongamos que en protectores faciales, en septiembre tuvimos el máximo, claro, porque ya se estaba recuperando, empezamos a tener que no existían protectores faciales en ninguna parte y nosotros sí teníamos y por eso logramos eh, vender más. Entonces, ya con el hecho de poder sacar de toda esa planilla los máximos y los mínimos, o las mayores ventas y las menores ventas, tenemos un cuadro mucho más completo y en el fondo Marcelo va a quedar feliz porque estamos aplicando los conocimientos que hemos adquirido contigo. ya, perfecto. Perfecto. Bueno, esa es un poco la idea, ¿cierto? Poder aplicar obviamente todo lo que estamos aprendiendo. Yo siempre digo, si la empresa, la institución te envía un curso, que a lo mejor nunca lo voy a explotar, te va a mandar un curso de repostería japonesa y nunca lo voy a utilizar, no importa, es conocimiento, ¿cierto? El saber no quita espacio, dice un dicho por ahí, el cerebro debemos utilizarlo, pero tanto mejor si lo que me están capacitando me sirve a mi pega. Así que esa es un poco la idea. Bien, respecto a lo mismo, vamos entonces a hacer algunos ejercicios que son los que tú acabas de mencionar. Me queda una duda, por ejemplo, cuando ingresamos, ¿cierto? Estos valores, por ejemplo, aquí estoy viendo, no sé, 4.443. Este es el total de las ventas de jabón en el mes de agosto. Este se supone que se desglosa en otra parte, por eso yo hablo de otra hoja, en las ventas individuales que hubo por jabón, probablemente por día, porque aquí tengo el mes, ¿verdad? Aquí tengo 31 ventas, probablemente si hago una venta diaria. Pueden ser muchas más, a lo mejor hago 5 ventas diarias, pero estamos hablando de 30 días. Entonces, deberé tener ese desglose en otra parte, otra hoja, por eso yo hablo de otra hoja, porque puede ser muy extensa. Entonces, puedo tener una hoja por producto. ¿Ya? El que ustedes mencionan, ¿cómo se llama? Sibila, algo así. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, una hoja por cada uno de esos productos
Y aquí arriba no va a decir enero, febrero, marzo, sino que va a estar la fecha del día. Y va a ser tremendamente extensa, ¿ya? Pero bueno, hay que hacerlo, si es el detalle que hay que ir alojando en nuestra base de datos. Entonces, una vez que tenga toda esa información, ¿cierto? Por los días, voy a tener al final la suma. Esa suma es la que yo voy a ir alojando acá, ¿correcto? Esa suma es la que va a estar escrita aquí. Y en base a esa suma, yo puedo tener acá otro tipo de resúmenes, tal como lo mencionaban, ¿cierto? ¿Cuál fue el mejor mes? ¿Cuál fue el peor mes? ¿Cuál fue el promedio del mes? Cuando calculamos promedios o porcentajes, debido a que hay una división entre medio, lo más probable, de acuerdo a las reglas matemáticas, es que me dé decimales. Y en ese sentido tenemos distintas funciones, las que voy a ver de inmediato. Voy a poner acá distintos valores, por ejemplo, 5, Roberto, 6, ¿sí? disculpa que te interrumpa. Yo ¿Sí? tengo, ayer en mi día libre, hice el total nacional real de lo que nosotros vendimos. Si te lo puedo mandar al correo, ¿Puedes subirlo aquí a la misma plataforma Agora? pero es que la tengo en el... Déjame ver En si el, me la puedo mandar a la tablet, porque estoy conectado a la Ahora no, tablet. dijo. Ahora no. Oye, Agora profe, mismo nomás. una Agora mismo. consulta, ¿Quién? profe. ¿Sí? Ahí, tú estabas hablando del día a día y tirar un proyectado, o sea, te va a tirar linealmente un resultado. O bien, en su defecto, los 4.443, dividirlo por los 9 meses y te va a dar un promedio de los 9 meses nomás. Claro, es que por eso quiero que veamos estas funciones que les voy a mostrar ahora para que veamos una tremenda diferencia. ¿Ya? Voy a tener distintos valores. ¿Ok? 7. Voy a utilizar al costado dos funciones. La función que redondea, ¿cierto? Porque una cosa es que yo le ponga maquillaje a esto, ¿verdad? Inicio, y le aumento o disminuyo los decimales. Entonces, obviamente, la estoy mostrando de una manera entretenida, pero el valor va a seguir siendo exactamente el mismo. Entonces, si yo hago una multiplicación, suma, lo que sea, también va a sumar esos decimales. ¿Bien? Si utilizo la función redondear, me pide dos argumentos, el número, ¿cierto? Y la cantidad de decimales. Si le decimos un decimal, va a quedar en la primera cifra, va a quedar 5,7, porque del 5 hacia arriba, ¿cierto? Va a subir el entero y del 4 hacia abajo lo baja. Entonces, si le pedimos un decimal, va a quedar 5,7. Y el otro, ¿cierto? Si bajo la función, lo va a hacer con él, va a quedar el mismo 7,4, porque el 2 no hace subir al otro. Si le hubiésemos dado redondear a 0, ¿cierto? 0 decimal, número decimal es 0. Bueno, habría quedado 6 y este también 7. La función que he visto utilizan es redondear hacia arriba, ¿ya? Que es la llamada redondear más. ¿Qué quiere decir esto? Que si el decimal es 1, basta con que sea cualquier número, 1, ya le está agregando un valor
al entero. Ese valor ya tiene un decimal mayor a 0. Por lo tanto, si le decimos redondee hacia arriba con ningún decimal, ¿cierto? 0 decimal, ya va a redondear hacia arriba. Y si te fijas, la cifra que está mostrando acá no tiene decimales, pero redondeó hacia arriba. La misma función abajo, tum, también lo subió y ya vemos que son distintas. Porque al tener una décima, ¿cierto? Ya va a subir al entero. Y eso es lo que tienen en muchos de las planillas. Entonces, esto ya está redondeando hacia arriba. Por otro lado, eso para que lo vamos teniendo bien claro de dónde aparecen estas funciones. Redondear más es dejar, ¿cierto? El redondeo más quiere decir hacia arriba. Si esta cifra hubiese sido 7,0, bueno, queda 7 nomás. Pero al tener una décima, ¿cierto? Sobre 0, va a subirlo. Y en este caso queda 8. En todos los demás quedó, este queda 5, este queda 7. 6, porque está, si le decimos 0 decimal. Y este, aunque le digamos 0 decimal en el redondeo normal, va a quedar 7. Pero con el redondeo más, hacia arriba, ya lo elevó y me está dando un punto más. Obviamente, si yo hago una auditoría, voy a tener diferencias respecto a los valores reales, porque aquí lo redondeó, pero hacia arriba. Otro dato que conviene tener presente es la función promedio. Voy a suponer que tengo notas. ¿Ya? Tengo un 7, ¿ya? Tengo 4 pruebas. Tengo un 7, la segunda prueba me saqué un 5, después un 6, y la última no fui y el profe me puso un 1. ¿Ya? Algunos profes son así medio vacunos. ¿Qué ocurre? El promedio va a estar dado por 4 notas. Por lo tanto, este individuo me hace variar completamente. Y si yo calculo que el promedio, función que ya conocemos, entre todas ellas, me baja considerablemente. Porque el promedio, ¿cierto?, está calculando la suma de todos los valores dividido por la cantidad de ellos, 4. Pero no es representativo, ¿verdad? ¿Qué ocurre si tengo un valor 100 por acá? El promedio es completamente abstracto, no es muy cercano a la realidad. Para eso está la función mediana. La función mediana lo que hace es no considerar el valor extremo, que en este caso dice, este 1 como que anda dando jugo, no se ajusta a la realidad, por lo tanto yo voy a sacar la mediana entre ellos. Y el valor es completamente distinto. Y si la persona hubiese tenido una nota 7, fíjate, se sacó un 7, se sacó un 5, se sacó un 6, no vino y le puse un 1. Promedio, un 5. Sucede que la mediana no considera justamente los valores, el valor central. ¿Cuál es el valor central entre ellos? Entonces va a ser distinto. Lo mismo acá. Fíjate, ¿cuál es el valor central? Estos son extremos. Aquí se fue, no sé, se equivocó, a lo mejor era 10, le puso un 100, aquí un 1, a lo mejor también se equivocó, era un 10 y le puso un 1. Entonces él busca el valor central, eso es la mediana. ¿Ya? Si hubiese sido 10, ahí ya está mucho más cercano. 10, ahí ya están todos los valores cercanos. Entonces da la impresión de que pudiera ser lo mismo.
Pero aquí ya lo vemos. O sea, tiene un 7, un 2. El valor intermedio, el valor central, ¿cierto? Respecto de los extremos, es lo que calcula con esta función mediana. Entonces, para considerarlo. Acá entonces obtuvimos la suma total de las ventas diarias para enero. La suma total diaria para febrero y así sucesivamente. Con, obviamente, los productos que ustedes tienen. Estos son inventados, los inventamos nosotros mismos acá. Luego quiero tener los resúmenes también en otra parte. Y esa otra parte perfectamente podría ser otra hoja. ¿Ya? Disculpe, ¿Sí? una consulta. En la mediana no siempre descarta una cifra, ¿verdad? No, si está cerca de la central, no la descarta. Ya, o sea, por ejemplo, en este que es un ejemplo de venta, por ejemplo, por esto de la pandemia, Oh, se cortó el audio. Aló, se cortó el audio. algo pasó. Sí. No, Sí, le ahí decía que si aparece un valor que es muy bajo con respecto al promedio, igual lo va a considerar siendo un valor, o sea, no 0 ni próximo a 1. ¿No? Claro, la función promedio lo va a considerar todos. Ya. Y a lo mejor efectivamente ese día no hubo venta, se suspendió, qué sé yo. Entonces, ese valor bajísimo me va a bajar justamente todo el promedio. Claro. Entonces, va a ser medio complejo, ¿cierto? Decir, oye, yo tengo la costumbre de vender 50, un promedio de 50.000 diario, pero este día vendí 5 lucas, porque en realidad no pude salir. Iba saliendo y me tocó un contratiempo, no pude. Entonces, esas 5 luquitas respecto a todas las ventas me va a hacer variar tremendamente el promedio. Entonces, si yo calculo, lo voy a hacer aquí abajo, si yo calculo el promedio, ¿cierto? Y para no escribirla, sabemos que la función va a tomar el rango más cercano, entonces lo hizo directamente. Escribió lo mismo que iba a escribir yo, igual, promedio, paréntesis, y seleccionó el rango que estaba más cerca. Así que eso es Roberto, lo que... ¿Sí? aquí puede subir a la tabla, me manda un correo de lo que te digo que son datos reales de todos nuestros productos, ¿Ya? desde enero hasta agosto, no alcancé a completar septiembre, y yo saqué el promedio y el total de octubre, que ¿Ya? es lo que quiere Marcelo, que nosotros comparemos cómo anduvimos durante todos los meses comparados con octubre, en que nos ¿Ya? empezó a ir mejor, en septiembre también. Entonces no sé si lo podré compartir o te lo mando el correo. Yo voy a dejar de compartir y tú puedes compartir tu pantalla. Ahora puedes compartir tu pantalla. En el... No sé si está en inglés. Tu botón No, verde está en está Share Screen. pantalla. Ah, ya. Pero es que me dice a mí transmisión de pantalla, Zoom, comenzar No, transmisión. abajo. Abajo siempre es un botón verde, una flechita verde. No, si en la tablet sale arriba. Sí, aquí yo Ah, lo... tablet. Ah, Entonces, pantalla. ahí está. The share content, fit the screen to see. Ya. Me dice compartir dispositivo de audio. Sí, no importa. Sí. Ya, ahí tienes el archivo abierto. Tienes que compartir el archivo. Ahí estamos viendo tu escritorio. Ahí está el archivo. Ahí está. ¿Se ve? Sí, ahí lo estamos viendo. Ya. Entonces,
supongamos que yo tengo también completados los datos de septiembre, pero ¿qué nos serviría aquí? Si tú te fijas, la primera dice unidades desde enero a septiembre, esos son los totales. Después están las unidades de octubre. Entonces, esas dos tenemos que comparar. Lo primero que hice yo fue los promedios. Entonces, al tener los promedios y después yo tener todos los meses, por ejemplo, en enero, si tú te fijas, yo puse en rojo al tiro los que estaban bajo el promedio por Ya, cada producto. Entonces ya esa es una forma de ir diciendo, oye, mira, Sibila en enero estuvo bajo el promedio de todo el año, por alguna razón. Y hubo hartos que estuvieron bajos. correcto. Pero si después yo los comparo con los de agosto, hay hartos que ya estaban sobre los promedios porque nos empezó a ir mejor. Entonces, los ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, determinar así, porque yo lo fui haciendo uno por uno. Entonces, determinar con lo que tú nos has enseñado rápidamente, cuál fue, por ejemplo, la mayor venta de cualquier de los productos. La mayor venta de Rosina, que es el cuarto en la columna A, en todos estos meses. ¿Te fijas? Ese tipo de, Análisis, de análisis que nos podría ayudar en la presentación, correcto. porque que hacerla con Marcelo. Bueno, Marcelo, Esto es real. lo que había comentado, disculpa, es que ahí tú tienes en la columna B, tienes las unidades entre enero y septiembre. Sí, Pero, claro, se supone que ese 92.339 llegó de la suma de las ventas diarias. ¿Te fijas? De partida, yo no sé cuánto se vendió en febrero, ni en marzo, ni abril, ni en mayo, porque no está ahí. Ahora, esto está perfecto. O sea, un resumen, ¿cierto? Es justamente el compendio que yo hago de una tremenda sábana de datos, mostrarles. mira, estos son los datos reales de todo Chile, las ventas de todo Chile. Claro. Estos, como decía, está muy bien, porque es un resumen. Yo no le voy a mostrar la sábana de datos con todas las ventas de enero, todas las ventas de febrero, marzo, abril, hasta septiembre, porque se va a llenar de datos que nadie entiende, solamente quien los fue poblando. Por lo tanto, aquí está bien este resumen, que corresponde a la suma, ¿verdad? Pero hacer, por ejemplo, como he visto en algunos casos, ¿cierto? El promedio de esta venta, 92.339, dividido en 9, porque estoy calculando los 9 meses anteriores, eh, desde el punto de vista matemático pierde un poco la realidad, porque estás dividiéndolo directamente por la cantidad de meses, pero a lo mejor en algunos meses hubo incluso cero venta. ¿Qué ocurre ahí? El promedio se va a disparar. Entonces, una recomendación, ¿cierto? Es utilizar el valor central. O si ya están acostumbrados y manejan el promedio, independiente que una cifra se disparó mucho, ¿cierto? Como da el ejemplo, estoy vendiendo un promedio de 50.000, 49.000, 51.000, y de repente 2 lucas. Esas 2 lucas me van a hacer variar completamente el promedio, pero no son una realidad. O sea, ahí habría que tener la precaución. Mira, Roberto, y lo otro de partida, Marcelo, eso te iba a preguntar, el dato que también te están pidiendo es el dato de tu zona. Acá tú estás viendo la realidad nacional, pero tú tienes que ver la realidad de tu zona, porque eso es lo que va a presentar. Ya te estás comparando, es como que estuvieras comparando una hormiga con un elefante, ¿cachai? Porque aquí no está reflejando lo que tú estás haciendo y comparando lo que hiciste, no sé, hace 2 meses atrás, tú mismo, sino que estás mostrando todo el país. ¿Ya? Y lo que está pidiendo también Marcelo es que tú, por ejemplo, dentro de todo este análisis de todos estos meses, saques el mes que a ti te fue mejor, de que sea otra cosa. Y contra ese Sí, mes, comparar cómo lo que te fue. pasa, sí, lo que pasa, Manuel, es que a mí específicamente me pidió que mostrara lo de todo Chile. ¿A ti te pidió eso?
Eso me pidió a mí, ¿cachai? Ah, Entonces, ya. por ejemplo, porque va a ser la última de mi presentación, estoy como adelantando. O sea, vamos a Pero, terminar como a las 9 de la noche. Ya. claro, no, sí, dependiendo de cuánto se demora cada persona en presentar lo que tiene que presentar, a lo mejor yo ni presento, porque incluso Marcelo va a presentar primero el número a la forma que él le gusta. Entonces, sería interesante, por ejemplo, lo que estás diciendo tú, Roberto, ver la mediana. O sea, lo primero es lo que tú dijiste, uno vincula esta planilla con PowerPoint. ¿Cómo se hace eso, por ejemplo? Si yo Esto quisiera es llegar, con llegar esta y misma copiar. planilla empezar a modificar y hacer gráficos al tiro. Claro. Bueno, esto, si quiero presentar la planilla, tal como está escrita, es cuestión de agregarla dentro de PowerPoint, ¿cierto? Hay un insertar objeto desde archivo. Entonces, cuando en la parte superior izquierda está el insertar, y en la parte superior derecha, dentro de los grupos, hay un cuadrito, si no me falla la memoria, que es insertar objeto. Y dentro de las opciones del objeto está crear algo o traerlo desde un archivo. Al pinchar desde archivo, me da la posibilidad entonces de ir a buscar diversos, de PDF, de TXT, de CSV, Pero tú lo dices de desde PowerPoint. desde PowerPoint. Ya. ¿Sí? Y ahí uno inserta este archivo y va a tomar inmediatamente el documento, ¿cierto? Que tienes ahora en pantalla. ¿Se ve eso? Ahí está, donde dice nueva diapositiva, ¿cierto? Ve el diseño, pincha diseño y escoge la que dice encabezado de sección. Ahí acá. ¿Le dijiste encabezado? Sí. ¿Ya? No, pero está tomando otra. A ver, pincha diseño de nuevo, por favor. Diseño. Y abajo dice encabezado de sección. Hay que seleccionar esa. Esa. No sé si fue muy rápido, pero me está mostrando todavía un título y un texto. Y lo que estamos haciendo es cambiar el diseño. Ahí mismo, cambia el diseño. Para que no quede título y dos títulos, sino que la segunda columna, o sea, la segunda fila, tercera columna, la que dice encabezado de sección, si te fijas, tiene solo el título en la parte superior. No tiene textos, no es diapositiva de título. Esa. Ahí bueno, no importa. Hay que eliminar la parte que dice abajo, pulse 2 veces para agregar texto. Eso no debería estar, porque no vamos a agregar un texto, sino la foto de un archivo. Aquí no hay un insertar. Hay que bajar, Marcelo. Baja, ¿Cómo? baja, baja. Marcelo, si te fijas, está marcando en rojo la primera, Sí. ¿verdad? Ya. Tienes que bajar hasta la que dice, no, solo título. Solo título. Ya. No sé, es la misma. Diseño, fíjate, abajo, segunda fila, tercera columna. Dice Solo título. solo el. Ya. Ahí está. Solo Ahí título. está. Ya. Ahora hay que insertar, que no veo en este PowerPoint, la tableta insertar. Ya, ahí está. No, estás en presentación. Insertar. ¿Ya? Estaba en Insertar. insertar. ¿Ya?
¿Tabla? No veo el icono, no es una tabla. A ver la flechita que aparece hacia abajo al final. ¿Cuadro de Cuadro. texto? ¿Complemento? A ver, no son complementos. Es que es un objeto que corresponde a otro archivo, de otra parte. Entonces no veo el... Es distinto este PowerPoint que debe estar asociado a la tablet u otra versión. Es como una cadena. Es que ese está demarcado. Ahí dice vínculo. Claro. Y si te mando por correo Mejor, ¿ya? mejor. ¿Te lo mando? ¿El Sí, archivo? sí, por favor. ¿Y a qué correo es ese? Es Roberto HPD. Espérate. Enviar una copia. Ya. Roberto. Claro. Ahí está. Ahí ya lo tienes. Listo. Enviar. Ya. Y ahí dejo de compartir, ¿cierto? La pantalla. Sí, correcto. Yo voy a rescatar acá entonces desde el correo. Tup. Ya, ahí me acaba de llegar. Ya, voy a levantarlo ahora entonces. Listo. Estamos dados para el éxito. Ahí deben estar viendo todos la misma pantalla. Sí. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el resumen. Ya aquí hay un resumen, ¿verdad? Esto es el desglose, estos 92.339, los 9.626, son la suma de las ventas que yo hice en los 9 meses anteriores para este producto. Por lo tanto, Sí. se supone entonces que tengo aquí tengo 12 productos. Entonces deberé tener también 12 hojas, una para Sibila, otra para Scapel, etc. Y en la hoja Sibila voy a tener una base mucho más larga que esta, porque voy a tener las ventas, ¿cierto?, de enero. El día 1, el 2, el 3, 4, 5, Febrero, el 1, 2, 3, 4 hasta el 29. Marzo, Después, por la hoja Scapelli, lo mismo. Entonces va a tener una tremenda base de datos. En mi hoja Sibila tengo todas las ventas de enero. La suma de ello me dio, por ejemplo, 3.500. La suma de febrero me dio 2.800. La suma de todos esos meses me da finalmente los 92.000 y fracción. En este momento, lo único que yo veo es un dato duro. O sea, alguien escribió 92339. ¿De dónde salió? No tenemos ese detalle. Entonces, si efectivamente lo que te pidieron es el resumen nacional, hasta aquí estaría bien, suponiendo también que este número es correcto y corresponde a la suma de todos los días de todos los meses entre enero y septiembre. Sí, son datos absolutamente reales. Nosotros lo Claro, sacamos de una base de datos que tenemos.
Correcto. Como alguien decía, ¿cierto? Si piden las mejores ventas tuyas exclusivamente, esto ya no corresponde, porque deberían ser las ventas que tú realizaste en enero, febrero, marzo a septiembre, que lo más probable es que es un número bastante inferior a este, porque este es nacional, Sí, ¿correcto? Entonces, el número que yo voy a hacer la presentación va a ser completamente distinto a este, y es individual. Cada uno tendrá sus propias sumas. Pero bueno, pero lo mira, que nosotros en la hemos hecho, columna F, en la ¿sí? columna F están los datos de enero, también datos reales. Entonces, en la línea, en F4, 9.512 es lo que se vendió de Sibila en enero, en todo Chile, ¿ya? Entonces, yo lo marqué en rojo porque si tú te fijas, en la columna D están todos los promedios, también nacionales, y esa cifra de 9.512, que está marcada en rojo en enero, es menor que el promedio de las ventas civiles de todos esos meses. Entonces, Correcto. ya gráficamente yo estoy diciendo, oye, algo pasó en enero que estuvimos bajo el promedio de lo que deberíamos haber vendido, o sea, de los 9 meses. Sí, ¿Y qué correcto. pasó? ¿Te fijas? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, tener en abril eso sin tener que hacerlo a dedo, uno por uno, si fuera más fácil de, oye, yo estoy sobre el promedio en abril, en toda esa columna, cuáles están sobre el promedio, cuáles están bajo el promedio. ¿Te fijas? Hacerlo más rápido. Sí, correcto. Pero para ello necesito, ¿cierto? Porque aquí tú escribiste a mano las ventas de enero. Sí, ¿De dónde salió? No salió de la cabeza. No no, de salió una base de inventado. datos, son reales. Salió de otra base de datos. Y Sí. a eso es lo que apunto. Sí, Debemos tener Roberto, bases de mira, datos individuales. Roberto, ¿Sí? te iba a comentar, arriba, si te das cuenta, en el encabezado, eso es la información que viene de un programa, que viene con una base de datos gigante. Y eso Claro, lo que está mostrando, lo que bajó, digamos, Marcelo, son datos filtrados. Lo que me llama claro. así la atención es que son datos filtrados del año pasado, porque arriba te está diciendo qué datos tomaste, está diciendo septiembre de 2019, Sí, octubre, todo de 2019. sí, No, no, dice todo lo contrario. Dice, no se tomaron los datos claro, del 2011, no se tomaron los datos del claro, 2012, no se tomaron los... Es lo claro, contrario, no se tomaron esos datos. Mm. Eso es lo claro. que no No está. es, Ah, ya, ok, sí, lo había visto el 9, ya. Dale. claro. Claro. Pero efectivamente se debe contar con la base de datos maestra, llamémosla así. La base de datos maestra es la que contiene toda la información desglosada individualmente, ¿cierto? A, a su Pero si expresión más yo, mínima. si yo tomo como base de datos estos datos duros, porque son, como te digo, son datos reales. Si esta va a ser mi base de datos con la que yo voy a destacar, por ejemplo, cuál fue la venta más baja en mayo de cualquiera de nuestros productos, comparado con los promedios. ¿Te Vas a fijas? tener que Entonces escribir yo, aquí, vas a tener que escribir a mano los valores de mayo. Y eso ya no lo hace automático, porque esto tú lo es que están escribiste a mano. escritos en la columna J, pues. Lo Estar en la sacaste. J, Roberto. Mira, lo que pasa, lo que te intenta explicar Marcelo, es que lo que aparece al lado que dice de enero hasta septiembre es todo lo que está demostrando allá en unidades en la primera columna amarilla. Está desglosado. Ahí Por están ejemplo, todos la los I, meses o sea, están Aquí, todos los meses que fueron incluidos en la primera columna que dice unidades de enero a septiembre, ahí están todos los meses, pero está sí, es que desglosado. a lo mejor no me he sabido expresar bien. Eh, Aquí está el resumen mensual. Aquí no está desglosado. El desglose lo tengo en forma individual. ¿De dónde Ah, aparece sí, pues, sí, los era lo que yo le decía a 9.000? Marcelo, que tiene que ser individual porque es el nacional. A eso voy. Entonces, a lo mejor no estoy sabiendo explicarlo bien, porque aquí tenemos resúmenes. Esto es el resumen de mayo, el resumen de agosto. ¿De dónde aparecieron estos datos? Que si yo los reviso son todos datos duros. O sea, dato escrito directamente. No es resultante de ningún cálculo.
¿Te fijas? ¿Qué pasa si yo tenía que escribir 6.815 y se me dio vuelta un dedo en la escritura? Quedó mal escrito. Y me va a variar el promedio, la suma, quién vendió más o menos. Entonces, en primera instancia se necesita todo el desglose. O sea, ustedes, digamos, necesitan tener una hoja para todas las ventas de enero en Sibila, todas. Esa suma me va a dar los 9.512. Otra hoja con todas las ventas de febrero para Sibila y esa suma me da estos valores. Todas estas celdas debieran estar mirando a la suma que está en otra hoja. Don Roberto, ¿Sí? efectivamente lo que usted dice es así, o sea, si nosotros nos vamos a la base, por decir una cosa así, de las 2.482 Jolian que se vendieron en febrero, ¿ya? Claro. Hay una que se vendió en Puerto Williams y y dos que se vendieron en Arica, por ejemplo, más la suma total da los 2.800. Esa información está en una planilla adjunta a esta, ¿ya? Pero la información que a nosotros se nos entrega es esta que estamos viendo, ¿ya? Que proviene de una base de datos extensa donde está el desglose de todo el país, eso es cierto, o sea, así es. Pero nosotros trabajamos y lo que estamos acostumbrados a trabajar es con esta base de datos, con esta información, como dice usted, fría, dura, pero que sí proviene de una planilla nacional. Está sacando esos datos. Claro, pero esa es la sumatoria que a nosotros nos entregan, digamos. Ya. Entonces, para nosotros la cifra base es esta. Y de ahí tenemos que jugar con esa información para ver nuestra situación. Claro, porque el otro es un programa al que nosotros no tenemos acceso más que a lo que nos llega como resumen. Sí, correcto, son los sistemas que uno siempre menciona. Entonces, yo no podría ir a buscar a esa base de datos los datos para pasarlo a una planilla Excel, tengo que copiarlos uno a uno porque así es. Ya. Y estos están todos correctos. O sea, yo estuve toda la tarde copiando uno a uno. Esta es nuestra base de datos. Este es nuestro maestro, por decirlo así, de Chile. Entonces, ¿qué cosas se pueden destacar aquí que podemos hacer de las cosas que hemos aplicado? Ya. Vamos viendo. ¿Esto está pintado a mano o está con formatos condicionales? A mano. A mano. Ya. Vamos haciéndolo entonces un poco más automatizado. ¿Ya? Voy a quitar los colores. Entonces voy a quitar los colores de lo que hay acá. Inicio, relleno, sin relleno. ¿Te fijas? No lo vamos a pintar de ningún color, sino sin relleno. Así parte. Voy a quitar estos botones de filtro solamente por un tema visual. Control-Shift-L. Que es mucho más rápido. Esto de arriba también lo voy a quitar, porque es explicativo, ¿cierto? Nosotros ya sabemos a qué corresponde. Lo voy a quitar. De hecho, voy a quitar solo la primera fila. Los títulos de repente son demasiado extensos. Entonces no se logra visualizar completamente todo el dato. Entonces lo que voy a hacer, y de partida estoy perdiendo mucho espacio a la izquierda, cierto espacio inservible, que sería mucho mejor ajustarlo, pero mientras más lo ajusto, menos visual tengo del texto. Entonces, la fila de los títulos la voy a marcar y en la ficha inicio le voy a decir ajustar el texto. Ajustar el texto me da la posibilidad de que la celda, ¿cierto?, crezca como fila, el alto, y ahí yo puedo centrar vertical y horizontal esos datos, y en la medida que voy juntando esto, el dato queda más reducido abajo. ¿Te fijas? Entonces, Roberto, hay algunos datos que quedaron, que están en blanco, pero es porque están con la letra blanca, en enero, por ejemplo. Correcto. Vamos a dejarlo entonces con la fuente ahí automática.
¿Te fijas? Entonces ya todos estos datos perfectamente los podemos ir ajustando y la presentación va a ser mucho más cómoda. Ya no tengo que estar, si estoy haciendo una presentación, no tengo que irme hacia el lado, porque ya está todo ahí. ¿Ya? Entonces, primero es como ajuste visual, nada más. Luego, queremos hacer ¿está bien esto con 2 decimales? ¿Porcentaje de ganancia? Puede ser con 1 también. Puede ser con 1. Ahora, ¿qué se hizo acá? Y aquí está trabajando con una tabla, por eso veo una arroba. Ya, esto está convertido en tabla, ya no es base de datos. Y la tabla tiene otro comportamiento. ¿Ya? Pero solo esa columna, porque me ayudaron para sacarlo. Ya. Don Roberto, Sí. y en ese caso, ¿no es conveniente entonces sacar toda esta información y pegarla solamente como a valores fríos para poder trabajar? Por ahora sí, debido a que Sí, no claro. conocemos el concepto, entonces, si te fijas, aquí arriba no tengo ninguna herramienta de ningún objeto. Pero ahora que estoy en algo distinto, estoy en las herramientas acuérdense, herramientas de dibujo, herramientas de objeto, herramientas de gráfico, herramientas de tabla. Entonces en el diseño yo le voy a decir, ¿sabes qué? Conviértela en rango nomás. Esta cuestión que está como tabla, que todavía no la manejo, conviértela en rango. ¿Desea convertirla? Sí. Ok. Y ahora esto dejó de ser tabla y es solamente una base de datos en donde me está indicando claramente que multiplicó 100 por, recordemos que la hoja está siempre nombrada con un signo de exclamación, que me dice hoja 1. Ya esto es redundancia. ¿Para qué me dice que estoy en la hoja 1 si yo ya sé que estoy parado en la hoja 1? Entonces eso ya podría ser eliminado como título. ¿Te fijas que ahí me está mostrando la hoja y la celda? No me interesa la hoja porque estoy parado en la hoja. Me interesa solo la celda. Y lo mismo en el otro lado. Me interesa solo la celda. Porque es un poco más transparente. Notemos también que él está fijando la columna C y la columna D. En este caso, no tiene sentido, ¿cierto? Redundancia, porque cuando tire la fórmula hacia abajo, va a seguir siendo, ¿cierto? Si esta fórmula la tiro hacia abajo, va a seguir mirando al azul C4, C5, C6, C7, y va a seguir mirando a la roja D3, D4, D5. Por lo tanto, no va a afectar. Entonces, visualmente queda mucho más transparente. Y va a ser exactamente el mismo resultado. ¿Te das cuenta? Pero visualmente ya no me complica tanto la existencia. Y es acá donde podríamos perfectamente aumentar o disminuir el número de decimales. No hay ningún inconveniente. Número. Todos estos son números. Promedio. Aquí hay una división, ¿ya? Aquí hay una división por el número de meses que va hasta ahora, septiembre, digamos, hasta cuando hicieron el resumen. Probablemente cuando completen los datos de septiembre, octubre, noviembre, van a pedir ahora la división por 10, octubre, por 11, noviembre, pero voy a tener que estar cambiando esta fórmula cada rato. Ahora que es octubre, voy a tener que entrar acá, F2, cambiar el 9 por 10. Roberto, fíjate que en la columna C están los datos de octubre. Si lo único que me falta es septiembre. Hay que fijar el 9. Correcto, claro, exactamente. Lo que se hace conveniente para no estar cambiando todos los meses esta cuestión, porque lo más probable es que te piden este resumen en enero, después en febrero, después en junio, después en septiembre, y voy a estar cambiando todos los meses que esta división sea por el número de meses que estamos evaluando. Entonces, se hace conveniente. Por otro lado, recuerden, lo voy a escribir por acá, ¿cierto? Meses. ¿Cuántos
¿Cuántos van? 9. Ok, lo dejo ahí. Y este valor, no, este valor, ¿cierto? Ya no voy a dividir por 9, sino que voy a dividir por la celda que en este momento tiene el valor 9, que más rato va a cambiar a 10, a 11, a 12. Y ya lo sabemos, todo dato lejanos va fijo. Entonces, el día de mañana te dicen, y ahora veámoslo por octubre. Bueno, cambio ahí nomás. Y automáticamente todo se va a actualizar. Entonces, ya lo estamos dejando más automatizado. Más automatizado. Voy a quitar los colores. Esto, ¿cierto? Venía con un color voy a poner blanco nomás, para que no nos confunda. ¿Ya? Ahí tenemos el promedio de todo ello. Dato duro, dato duro. Estos son datos calculados. Este también. Es llevarlo a el porcentaje que representa, ¿cierto? C y D, la cantidad vendida en octubre, dividida por el promedio, lo que me da un valor decimal. Ese decimal, al multiplicarlo por 100, me da el valor entero. Luego tenemos, ya. Lo que queremos ahora es que visualmente se señale. En enero parece que tenías pintado colores. Sí. Ya, me gustaría que se señale enero cuando este fue mayor al porcentaje. No. Mayor o menor al promedio. Ya, mayor a la D. ¿Correcto? Sí. Y este va a ir cambiando constantemente. Entonces no lo voy a estar pintando yo a mano. ¿Qué hago? Selecciono. Le creo un formato condicional. Es una pura regla, así que le voy a decir nueva regla. Si fueran más, le habría dicho administrar reglas para poner otras. Ya, ¿cuándo? Aplicar únicamente cuando el valor de la celda, cualquiera de ellas, sea mayor o menor. No, cuando es menor. Mayor o menor da lo mismo. No, pues. Si es Es que si mayor, es va a menor, pintar. menor que lo pinte de rojo, por ejemplo. Si es Por menor. eso, menor. Ya. Cuando sea menor que cuál. Y debe Que el ser menor promedio, que el D. que D, ¿verdad? Ahora, fíjate, cuando dejamos esta celda, ¿cierto? Él la deja Habría fija que fijar la automáticamente. columna nomás. Exactamente. El sistema la va a dejar fija o referencia absoluta automáticamente. Entonces nosotros aquí debemos tener cuidado porque queremos que el 9512 mire a la fila 3, pero la otra, 13522, mire a la D4, D5, D6. Entonces, independiente que estoy por acá, en E, F, G o H, cualquiera de ellas, que estén mirando siempre a la columna D, pero que vaya bajando respecto de su propio valor a la fila correspondiente. Entonces vamos a eliminar la fijación que había con la fila 3. Y ahí aplicamos el formato que queramos. Por ejemplo, rojo, que es el que había. Yo aquí aprovecho de poner la fuente de color blanca, ¿cierto? Remarcado, pero de color blanca, para que haga contraste debido a que el negro sobre el rojo casi no se visualiza. Acepto y automáticamente tenemos ya el reflejo. O sea, si el promedio, ya lo voy a corregir, si el promedio hubiese sido 8500, no se pintaría porque no está bajo. Pero eso ya lo hace automático y no tengo que estar yo cambiando todos estos datos. El resto parece que era, claro, todo es dato duro nomás. Claro, solamente el promedio
y las ganancias son fórmulas que hicimos nosotros, y acá, siendo dato duro, lo pintamos a través del formato condicional. El resto no Sí, queda... sí, ¿Ah? también, por ejemplo, si yo los quisiera marcar todos de rojo, los que están bajo el promedio, todos los meses. Ah, ya. Entonces hacemos lo mismo. Marcamos ahora todo el rango nomás. Inicio, formato condicional. Al decirle administrar regla, él me va a mostrar la regla actual. ¿Te fijas? Como algunas ya tienen formato, me está mostrando la regla actual. Entonces voy a editar esa regla. La voy a modificar. Y verificamos que está haciendo la comparativa, en este caso con un criterio menor a. Verificamos entonces que corresponda a esta, que no esté fijo alguno de esos lugares, acepto, y verifico también ahora a quién se aplica, porque se estaba aplicando solo a los datos de F, de la columna F. Entonces, lo voy a modificar. Suprimí eso y marco efectivamente ahora cuáles son todos los datos, y es de F3 hasta la M14. Y está listo. Entonces, si el día de mañana alguno de estos varía, ¿cuál había cambiado? Este parece. Varios de ellos ya no están bajos. Por lo tanto, automáticamente se va a reflejar. Automáticamente. Ahora, ¿qué pasa si esto lo quiero meter finalmente? No sé si hay más cambios. Por ejemplo, si al revés de pintarlos rojo, ¿Ya? quiero destacar en verde los que superan y poder pasar Ah, del rojo al verde, digamos. Perfecto. Marco el mismo rango, ¿cierto? Reviso entonces inicio, formato condicional, y no voy a crear una nueva regla, sino que administro las que hay. Me está mostrando eso. Aquí agrego una nueva regla para que se aplique tanto la roja, aquellos que son menor, y mi nueva regla va a ser, segunda opción, mayor o igual. En este caso le vamos a decir mayor o igual, ¿verdad? Porque si vendió justo el valor que estamos consultando, y nosotros solo dijimos pinta lo que es mayor, la que vendió justo, que es poco probable, pero si se da el caso, va a quedar sin pintar. Formato relleno verde, le voy a dar un verde no tan fuertón. Bueno, da lo mismo, ustedes lo pueden acomodar. La fuente la voy a poner de color azul, pero remarcado. Acepto y ahí compruebo si está bien, si me parece o no, lo vuelvo a cambiar. Acepto. No le puse mayor o igual a quién. Y era el promedio. Promedio. El promedio. Lo mismo, ¿cierto? Recuerden aquí no moverse con la flechita. Yo quiero moverme hacia el lado y él se va a mover por columna, por dato. Entonces, acá no, acá tengo que darle un clic o borro nomás, y escribo el número de fila. Tengan la precaución de que si me muevo aquí, en el formato condicional, si me muevo con las flechas de dirección, él se va a mover también en la dirección que le dijimos. Y ahí está. Estoy comprobando, ¿cierto?, que él va a aplicar tal o cual formato entre la F3, enero en Sibila, hasta la M14, septiembre en Curiosín. ¿Y cuáles van a ser las reglas? Cuando sea mayor o igual a lo que está en D3, al promedio, la va a pintar verde, y cuando sea menor a este promedio, la va a pintar en rojo. Todo el resto, obviamente, está mayor. Y lo mismo, si llegase a cambiar alguno de estos datos, pasan a ser verdes las que están sobre y se mantienen rojas las que están bajo. Le di un control. Roberto,
¿Sí? En esa fórmula que hiciste, o en ese formato que le diste, ¿Sí? puedes agregar septiembre, que igual en algún momento lo tengo que hacer, y probamos, ponemos datos, y a ver si al tiro se pone en verde cambiando el dato, no sé si me entiendes. Porque a por supuesto. septiembre Y de no, hecho, se va a marcar al tiro en rojo, claro, porque al no haber dato asume 0. Y 0 obviamente es menor que este. Pero en la medida, como bien dices tú, que vamos poblando esto, automáticamente van a mantener el rojo porque sigue siendo menor o van a pasar a ser verde. ¿Qué hacemos? Marcamos entonces los datos, o incluso marco una sola, voy a hacer eso. Marco una sola porque esta ya tiene un formato establecido. Y de esa reviso, administro el formato condicional, se administra reglas, y me dice lo que hay actualmente. ¿Ok? Entonces agrego o sea, no agrego, simplemente modifico acá. La primera la edito. Esto va a ser hasta la N. Edito la regla, ¿cierto? Si cambio los colores, todo lo demás. De hecho, no voy a dejar tan negrita, voy a cambiar el formato aquí y lo voy a decir normal, que no sea tan remarcado hice un puro cambio. ¿Y qué hago acá? Voy a cambiar simplemente la M por la N, que sería la columna, y lo mismo voy a hacer en la otra, N, y efectivamente ya quedan todas marcadas. Si el ahí día de la marco mañana, roja. claro, porque está en 0, el sistema Claro, asume que está en 0, pero ponle cualquier dato y a ese 0, cambio. correcto, 0 es menor que esto, por lo tanto está. Entonces, si yo empiezo a poblar los datos, el promedio aquí es 3002. Entonces, este vendió 4800. Ya no es negro, o sea, rojo. Y este vendió, ¿cuánto tiene acá? Promedio 2003. Entonces, vendió 3200. Y van a ir cambiándose automáticamente. Excelente. ¿Viste? Ya podemos hacer algo decente. Viene, claro, mucho mejor presentado, ¿cierto? Lo mismo esto de los títulos que se veía tan raro. Si no lo queremos así, ¿cierto? Lo vamos a dejar alineado allá. Yo siempre prefiero alinearlos al costado derecho, pero ya es cuestión de gusto. Pero ya vamos ajustando un poco la visual. A la matriz completa, que la marco estando dentro de ella con un control asterisco, le ponemos también los bordes, que se vea un poco más detallado. Esto que puse acá fue solamente para hacer mención al promedio, y si este baja, sube, se modifica, basta con que yo lo modifique acá. Pero este dato no tiene por qué estar aquí en la presentación, puede estar perfectamente escondido por acá. Y si bien mi fórmula está haciendo mención, en este caso, a la P4, y yo modifico en cuanto a la ubicación, la saco de ahí, de cualquier borde. Fíjate, cuando el puntero se transforma en esta cruz de flechas negras, lo puedo sacar a cualquier parte. Actualmente está haciendo mención entonces a la P4. Bueno, lo voy a tirar por allá abajo, bien lejos. Mi fórmula se actualizó automáticamente. Yo no tengo que hacer nada. ¿Te fijas que es distinto cuando arrastramos del botón de autorrelleno? Arrastramos, es como que estamos copiando la fórmula. Ahí no. Aquí la moví. ¿Te fijas? Esta está haciendo mención ahora a la Q16. ¿Está correcto? Entonces, si yo la muevo ahora bastante alejada o incluso en otra hoja, ¿cierto? Ahora está, es la C21. Bueno, mi promedio va a estar apuntando a la C21. Entonces la jefatura no ve ya estas ayudas que nosotros ponemos como variables, indicadores, y nosotros las podemos ir cambiando constantemente. Entonces, por Finalmente, ejemplo, ahora tú que tienes ahí PowerPoint, puedes exacto, hacer finalmente yo lo que yo podría no puedo llevar hacer. todo esto a un PowerPoint. Finalmente podría llevar todo esto a un PowerPoint, ¿verdad? Pero además me gustaría llevarme probablemente un gráfico Claro. de los productos versus, no sé, versus enero o agosto o el promedio de porcentaje de ganancia, no sé.
El porcentaje, el gráfico lo hacen de porcentaje. El que se te ocurra, po. Claro, podría ser de barra basado en los meses. ¿Ya? Los meses respecto del producto. Porque si es de porcentaje, recordemos, es uno solo. Entonces podrían ser los productos versus las unidades vendidas en octubre, Sí. o solamente las de enero a septiembre, o solamente el promedio, en fin. El porcentaje es uno solo, un solo elemento. Las barras, curvas, cualquier otra, pueden ser varios, porque aquí va a ser una barra para enero, una barra para febrero, y etc. ¿Ya? Entonces, vamos por partes. Voy a ir grabando este archivo, le voy a cambiar el nombre para devolvértelo también. ¿Ya? Y lo voy a dejar como corregido. ¿Ya? Entonces, ese es el que te voy a publicar también. Es la misma ruta para que lo puedan, no sé si estás de acuerdo en que todos lo puedan sacar, o te lo envío solamente a tu correo. O sea, a mi correo, porque este ejemplo se puede aplicar a todos, pero con datos distintos, datos de la zona de cada uno. Sí, todos van a tener que hacerlo. Ya. Ya. Te lo envío a tu correo entonces. Bien, voy a dejar de compartir porque tengo que levantar la aplicación, a ver si puedo compartir la pantalla completa para que se vea todo el tratamiento. ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Se ve mi escritorio. Sí. ¿Sí? La vista que tengo de la cabaña. Aquí estoy en la terraza de mi cabaña y estoy mirando De tu hacia afuera. patio. Del de la patio, piscina. claro. Sí, salí un ratito ahí a tomar aire. Ya, Está voy en a la casa de la levantar. nana. Me la prestó, claro, mientras fue a la feria. Levanto entonces, dentro de las aplicaciones, voy a levantar el mismo 2013, porque yo tengo el Office 365, pero ese tiene otras cosas. Levanto PowerPoint, planilla en blanco. Se sigue viendo, ¿verdad? Sí. Yo ahí me pierdo qué cosas están viendo o no. Ok, la primera diapositiva que trae es título y subtítulo, y si agrego otra, también va a agregar el mismo tema. A esta yo le voy a cambiar el diseño, ¿cierto? Por la que lleva solo el título en la parte superior y espacio en la parte de abajo, si podemos poner algún título referencial, qué sé. Pero acá queremos insertar, entonces, aquí es donde yo te decía, tengo un botón, insertar, ¿ya? Y tenemos en el grupo texto, tenemos una cajita que levanta objetos, que no es lo mismo que vi en tu aplicación. Seguramente es porque el iPad tiene otra forma, no sé. Pero aquí yo levanto un objeto. Me pregunta, ¿crear uno nuevo? No. Crear desde un archivo. ¿Y dónde está ese archivo? Examinar. ¿Dónde lo guardé este? En la carpeta que tengo destinada, ¿cierto? Subtraining, Gedeon, y este le llamé Corregido, dijiste. corregido, este. Ahora, una vez que ya lo reconoció, sabe dónde está, ¿cierto? Voy a marcar el vínculo. ¿Qué quiere Ese decir es el esto? vínculo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a dejar vinculado. Ahí ya está. Y ahora juego simplemente con la visual, ¿cierto? ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo la hoja en sí respecto de la primera que él tenía. ¿Te fijas? La primera que aparecía. Aquí está. ¿Qué es esta? ¿Ya? Está viendo la primera hoja. O sea, si yo hubiese tenido otra hoja antes, el sistema cree que voy a levantar esa hoja. Ahora, este es el tamaño que está viendo. Fíjate otra forma. Voy a seleccionar de mi hoja de Excel, aquí estoy seleccionando, copio, control C, me voy nuevamente a PowerPoint, voy a crear una nueva diapositiva. ¿Cierto? Tenemos la anterior, que tiene cierto tamaño, cierta forma,
y tenemos la anterior. Clic derecho, ¿y qué voy a pegar? Voy a pegar solamente de acuerdo a los estilos del destino. O sea, el destino soy yo, PowerPoint. Mantener el formato original. O sea, el original, ¿cierto? Es de Excel. Te quedó Insert, fuera septiembre. ¿ya? No, yo seleccioné hasta ahí nomás. Entonces ya. usted, ¿ya? Imagen. Esto es imagen, es foto. Esta cuestión nunca se va a actualizar. Pero podría ser lo que quiero hacer, presentar nomás. ¿Te fijas? Entonces tengo distintas formas de poder trabajar esto. Ahí quedó. Lo ajusto de nuevo. Y ahí tenemos la forma de generar estas presentaciones. Pero si estuviera vinculado no solo como foto, y yo quisiera en la presentación, en la primera diapositiva, que saliera todo en blanco, y después los marcos que vaya apareciendo los que están en rojo, y después la tercera que vayan apareciendo los que están en verde, ¿eso se puede hacer? No, lo que conviene ahí es tener fotos distintas. Cada diapositiva debiera ser distinta a la otra. Una primera Ya, diapositiva todo en blanco, la segunda diapositiva todo en rojo, la tercera diapositiva todo en verde. ya. ¿Ya? Entonces, pero es re fácil también. O sea, vamos de nuevo a donde estoy, Excel, acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer copias distintas. ¿Ya? Esta es la original. Voy a copiarla completa. Con septiembre también ahora. Voy a copiar. Control C. La voy a copiar acá. Una vez. A ver, la primera va a estar en blanco. Esta va a estar en rojo. Y esta va a estar en verde. Entonces voy a tener que hacer, pegar 3 diapositivas. ¿Ya? A esta le vamos a quitar todo maquillaje. Formato, borrar regla de la seleccionada. En esta segunda voy a Los rojos. borrar los verdes. Aquí no voy a borrarla, voy a administrar. Y simplemente esta, perdón, la verde, ¿cierto? La eliminamos. Que queden pintados solo los rojos. Y en la otra voy a hacer lo mismo, pero al verde. Le vamos a decir que mantenga los verdes. Inicio, formato, administrar reglas, y los rojos son los que ahora eliminamos. Y ahora hago las copias respectivas. Selecciono, control C, voy a Power y voy a otra diapositiva y la pego. Ah, le hice un pegado normal, ¿no? Clic derecho, voy a mantener el formato como estaba. Esta, chao, esta, chao. Agrego la siguiente y voy a seleccionar. Control C y mantengo entonces el formato y hago la última, inicio, nueva diapositiva y rescato la última. Ahí la embarré, debería haber dejado todo junto para que se muestren todas. ¿Cierto? Habría sido también una buena alternativa. Mayores al promedio, menores al promedio. Normal.
Después lo ajustaremos, le pondremos color y todo lo demás, pero mi presentación se inicia entonces con la normal. Luego vamos a ver las que están menores al promedio y finalmente nos quedamos con las que están sobre el promedio. Y vamos a poner un gráfico también. Al final vamos a agregar otra diapositiva, al final de esta, o entre medio de cada una, ¿cierto? Agregamos una nueva diapositiva y aquí vamos a insertar un gráfico. El gráfico, ¿en qué lo queremos basado? Por ejemplo, comparar con el promedio. Los productos con el promedio en D. ¿Sí? Y sería entonces un gráfico de porcentaje. ¿Cierto? Porque como tenemos un puro elemento, este sí, está correcto. Y simplemente lo cambio, entonces en el diseño lo voy a cambiar a cambiar tipo de gráfico, le digo circular, segunda opción. Perfecto. Ahora, también en el diseño le digo, oye, pero muéstrame, no sé, el dato, el texto, el porcentaje, en fin, cómo lo queremos ver. Se me va a quedar con ese mientras tanto. Amplío el tamaño, bueno, lo puedo ampliar acá o allá, me da lo mismo, pero voy a separar un poquitito los pie. Ahí, como hay varios que tienen el mismo porcentaje, ¿cierto? Hay unos que se disparan con un 29%, está bueno eso. Bueno, este gráfico también lo copio y dentro de mi presentación lo pego. Y lo mismo, quiero los colores, el diseño, qué sé yo. Tum, tum, tum. Usar tema de destino y vincular. Me quedo con ese. Entonces ahora mi presentación, si partimos desde esta misma, me va a mostrar el título que queramos, ¿cierto? Y los porcentajes a los cuales corresponde cada uno de estos datos. Si se fijan, la interacción que hay entre las aplicaciones de Office, en este caso Excel y PowerPoint, es inmediata, es directa. Y además, como esto quedó vinculado, en cualquier momento que nosotros estemos trabajando, entonces, con estos datos, y estos se modifican, automáticamente va a modificar el gráfico. Pero este, como está vinculado en PowerPoint, cuando levante la presentación, ya va a mostrar el dato actualizado. Entonces, tenemos distintas formas de presentar la información un poco más resumida, con los títulos un poco más gratos. Y este desglose que hicimos de copiarla en dos partes fue solamente, ya lo vimos, ¿cierto? Es mejor que quede en la primera, que quede tanto los rojos como los verdes, los que son menores y los que son mayores, pero aquí lo hicimos por separado solamente para la presentación en PowerPoint, porque en definitiva es lo que vamos a presentar, no vamos a presentar, entiendo, la planilla Excel, sino que vamos a hacer una presentación en PowerPoint con toda la literatura, ¿cierto? Probablemente vamos a partir con otra anterior a esta, que haga mención a los datos y cuáles fueron las respuestas, o aquí mismo, ¿cierto? Voy a ir escribiendo un nuevo texto que diga por qué bajó tanto el promedio, porque en tales meses hubo recesión, en estos otros mejoramos porque se fomentó la venta, el comercio, etc. Te voy a mandar los dos. Voy a grabar este. También equipo examinar.
Bien. Voy a cerrar estos, voy a guardar nuevamente el corregido y te envío por correo entonces los dos. Muchas gracias. Y estamos llegando ya al fin de nuestro día. No sé si hay alguna duda, consulta. No, yo creo que fue muy gráfico esto porque empezamos a aplicar todo lo que nos enseñaste así. Para ti resulta súper fácil, pues, pero... Eso claro, es re fácil cuando lo hace el profe. Claro. Claro. Pero eso Claro. O sea, si hubiéramos estado en clases presenciales y lo hubiéramos hecho uno por uno, habría sido más lento, pero habríamos aprendido bien, creo yo. Cuesta de manera virtual. Absolutamente. Las clases presenciales es algo que lamentablemente se ha perdido con esta pandemia y va a provocar un retroceso en la forma, ¿cierto?, que hemos estado aprendiendo, usando nuestro cerebro desde los niños más pequeños. O sea, las clases presenciales tienen un valor que no se puede cuantificar, lamentablemente. Es más, yo como pelambre tengo un curso en la tarde en donde hay 12, 13 personas conectadas, pero la verdad no tengo idea si están o no conectados. Yo siempre les he comentado a ustedes lo entretenido que se me hace este curso por la interacción que hay, porque todos participan y opinan y hay un dato, qué sé yo, yo lo hago de esta manera, entonces hay una participación, ¿ya? El curso de la tarde yo pregunto, oye, ¿y cuál dejó fija? Cri, 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 y nadie contesta. Yo digo, estos gallos dejaron conectado el reloj. el Zoom y se fueron a dormir una siesta, po. Pusieron una foto. Una foto, claro, o sea, de partida sabemos que todo el mundo deja la fotito nomás y está bien. Uno debiera exigir que la cámara de los alumnos esté activa, no así el micrófono, ¿ya? Excepto cuando quieran levantar algún dato, alguna cosa. Pero la cámara sí, porque por lo menos uno va a ver que hay personas. Entonces, pero bueno, la clase presencial va a tener un punto ahí que no se puede igualar. Así Aquí nos vamos para el otro lado y somos demasiado conversadores o preguntones. Sí, de repente, con buenos visitadores médicos, con harta guitarra. Claro, claro. Bueno, muchachos, quedamos hasta acá, nos vemos mañana, ojalá les sirva esto que vimos hoy, pueden aplicarlo y obviamente aquí estamos para solucionar las dudas, ¿ya? Cerrando acá, yo le reenvío entonces al mismo correo estos dos archivos, el de Excel corregido y el de PowerPoint con estas diapositivas. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, que tengan un buen día. Muchas gracias. También, Chao. Buena, profe, gracias. Ok, Gracias. chao.